Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Supersensible, un programa por y para personas altamente sensibles en el que aprendemos a vivir sensiblemente. Y bueno, ya sabéis que como cada semana traemos a un profesional maravilloso que nos ayuda a entender un tema, a profundizar en algún aspecto que, bueno, pues que como personas altamente sensibles nos interesa. Y hoy, pues no es menos, la persona que traemos como invitada nos va a contar un poco su experiencia, todo lo que ella sabe, ¿no? Desde el punto de vista profesional, y al final del programa nos va a recomendar un libro. Así que te animo a que te quedes hasta el final. Bueno, y para los que no me conocéis, yo soy Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora de alta sensibilidad y ahora también terapeuta sistémica. Tengo también un negocio en Sevilla, en Crisálidas, donde acompañamos a personas a transformarse, maravilloso, cerquita de la Alameda. Estáis todos invitadísimos a pasaros por allí. Pero bueno, como ya la mayoría me conocéis, no me voy a enrollar más, porque el tema de hoy me parece tan potente que quiero entrar ya de lleno, estoy deseando empezar con esto. Hoy vamos a hablar de productividad, de gestión del tiempo en un contexto digital. Y bueno, parecerá o podría parecer que este tema no es muy de alta sensibilidad, porque no sé, creo que es un aspecto que se habla poco o se toca poco quizá en entornos de personas altamente sensibles, pero para mí es crucial. Y es crucial por mi propia experiencia, ¿no? Porque, bueno, todos o casi todas, ¿no? Trabajamos, a veces hemos trabajado por cuenta ajena, por cuenta propia, pero normalmente llevamos unos ritmos o intentamos adaptarnos a unos modos de productividad que quizás no siempre nos favorecen, ¿no? Quizás no siempre nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos. Y muchas veces sentimos pues que no llegamos, que somos poco productivos, que gestionamos mal el tiempo, en fin. Hay, creo que mucho dolor en personas altamente sensibles relacionado con todo este tema, por quizás por nuestra forma particular de procesar y de sentir. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar responder a esa pregunta de cómo equilibrar toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de productividad, gestión del tiempo, ser altamente sensible en un entorno además digital donde todo va cambiando muy rápido, donde hay mucha estimulación y donde cada vez parece que se nos exige dar más, hacer más y producir más. Y para hablar de todo ello, traigo una invitada maravillosa. Ella se llama Victoria Delgado. Ella es mentora en gestión digital y creadora de la Escuela de Madurez Digital. Bueno, es una mujer que he conocido a través de los círculos de alta sensibilidad, que acompaña a personas a organizar su tiempo y sus proyectos y además tiene en cuenta todas sus emociones, que me parece fascinante, en un entorno digital. ¡Wow! Y además con unos valores que, bueno, me parecen maravillosos y casan totalmente con los míos, que son un enfoque humano, un enfoque consciente y un enfoque sensible. Bueno, Victoria, estoy encantadísima de que estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por lanzarme la caña. Yo estoy súper encantada, ya te lo he dicho antes de empezar a grabar, de estar aquí porque te llevo escuchando mucho tiempo. Y bueno, muchas gracias por esa presentación, ese entusiasmo que muestras por el tema que vamos a tocar, porque ya te digo yo que también lo hago con mucho entusiasmo. Bueno, es que de verdad te lo digo de corazón, o sea, cuando te he encontrado, ¿no? Cuando he visto a lo que te dedicabas, era como wow, porque ya sabes que yo vengo también, ya sabéis que yo vengo también del sector tecnológico, que he estado muchos años dedicándome a eso, y nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Mezclar esta mezcla tan curiosa, ¿no? De temas que me parecen súper importantes, súper del día a día, pero que ya te digo que creo que muchas veces no se asocian, ¿no? A la alta sensibilidad, porque siempre como que tenemos el cliché, o casi siempre, de personas pues que nos dedicamos a otras cosas, ¿no? A las terapias o somos artistas, pero no, hay muchas personas, muchos neurodivergentes y muchas personas altamente sensibles que gracias a sus capacidades, pues entre ellas de análisis y su salirse de la caja, ¿no? Y sus muchas otras virtudes, pues se dedican también a temas tecnológicos, a temas de análisis, a temas, bueno, pues de otros aspectos que quizás se habla poco de ellos, ¿no? Por eso me parece muy interesante sacar este tema hoy aquí contigo, Victoria. Y bueno, dejo de enrollarme, que me enrollo como una persiana y, por favor, preséntate, dinos quién eres y a qué te dedicas para que la gente te conozca. Bueno, voy a hacer una pequeña ampliación de esa presentación que tú has hecho. Yo soy Victoria Delgado, soy mentora de gestión digital hoy por hoy, desde el año 21, y desde hace un par de años pues centralicé mi servicio en la Escuela de Madurez Virtual,
que toda esta nomenclatura, todos estos nombres que yo acompaño a mi rol y a la escuela, tienen un sentido pues de un modelo que diseñé en el año 21 cuando empecé todo esto y que se llama el modelo de madurez virtual y esa es la guía que yo utilizo para acompañar a profesionales y a equipos, también a pequeñas empresas, a gestionar su negocio 100% en digital, eliminar el papel, el boli, de una forma colaborativa, que sea medida de sus procesos de trabajo sin necesidad de encargar una herramienta sofisticada de informática hecha a medida, sino que las que hay en el mercado, que son maravillosas, se les puede dar forma y se les debe de dar forma. Y tener en cuenta también su punto de partida, tener en cuenta a las personas, tanto a nivel individual, si son emprendedores como de equipo, tener en cuenta esas habilidades y tener en cuenta el bienestar laboral, que es un factor que yo incluyo y que te tengo que decir, Patrick, que esto no viene desde el año 2021, que yo soy Paz, ¿vale? Pero descubrí mi rasgo Paz hace menos de 2 años y entonces pues tomo sentido muchas cosas, ¿no? Y ahora es cuando, digamos, cada vez poco a poco y de la mano de mis propios escaparates y de personas como tú que me invitan, pues los hablo abiertamente. Y bueno, y mi trayectoria, pues bueno, es muy larga, pero hoy por hoy a lo que me dedico y quién soy es eso que acabo de contar. Qué maravilla, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, en su web podéis encontrar, si alguien quiere cotillear, la trayectoria muchísimo más detallada, porque bueno, son muchos años, ¿no? Los que llevas ahí dedicándote a estos temas. Y me parece curioso e interesante que hayas mencionado lo del bienestar laboral. Bueno, tú sabes que en el último círculo, de hecho, hablamos de eso, del trabajo, ¿no? En la alta sensibilidad, porque es un tema tan importante, porque al final pasamos tantas horas, ¿no? En este contexto y somos tan influenciables por él, ¿no? Por cómo nos sentimos en él desde el punto de vista físico, emocional, las relaciones que generamos dentro de ese contexto, incluso nuestro propio autoconcepto, ¿no? El cómo nos sentimos dentro de ese contexto en el que se espera de nosotros, ¿no? Pues que seamos productivos, que seamos eficaces, ¿no? Y cómo todo eso se mezcla con la alta sensibilidad, con quizás a veces contextos que no nos dejan, ¿no? Brillar, no nos dejan florecer. Y cuando te conoces y entiendes bien, ¿no? Como tú dices, ¿no? Cuando llega ese rasgo y de repente dices, vale, ahora lo entiendo. Es cuando quizás puedes empezar a adaptar un poco y en vez de tú adaptarte al contexto, que el contexto también un poco se pueda adaptar a ti o ir tú equilibrando para poder encajar todas esas piezas, ¿no? Al final, bueno, vivimos en un mundo en el que no siempre podemos controlar lo que nos rodea, pero bueno, sí que es lo que depende de nosotras, ¿no? Lo de nosotros, ahí sí podemos hacer mucho, ¿no? Y también por eso vamos un poco a hablar de todo este tema con Victoria. ¿Cómo te dio, Victoria, al final? Bueno, entiendo que cuando descubriste el rasgo dijiste, esto lo tengo que incluir, ¿no? Bueno, no fue tan inmediato, ¿eh? Estoy todavía en ello. Estoy un todavía en proceso, ello. claro, empieza un caminito. Wow, sí, bueno, porque darte cuenta y decir, ¿cómo saco? Porque claro, si te pillas ya con el negocio construido y habiendo reconocido o habiendo construido una propuesta en firme, coherente con lo que hay fuera, con lo que yo puedo ofrecer y demás, cuando te pillas ahí en medio, dices, vale, tengo 2 opciones, o no contarlo y gestionarlo yo internamente y seguir por donde voy con los peligros que yo conlleva, porque hablamos del ambiente laboral, pero el ambiente que nosotros nos creamos nosotras mismas cuando emprendemos puede ser también muy tóxico y autodestructivo. Wow. Entonces, sí. Entonces, el encajar esas piezas y comunicarlo y hacerlo parte de esa comunicación, de esa propuesta de valor, de ese valor diferencial, está siendo todo un proceso. Y lo mismo, no está siendo, fue más doloroso el principio de los principios de por qué me dedico a esto, que el tema de la alta sensibilidad, porque ya como que he aprendido a mimarme, a reconocerme, y ahí es donde, bueno, es que yo todo eso lo encajé. Mi negocio que decías tú al principio, es tan extraño estas 2 facetas, ¿no? Pues al final es un negocio vivencial.
por así decirlo, que lo he construido desde la vivencia, de que yo misma represento ese lado tecnológico, estructural, de negocio, de análisis, más la emoción, que siempre ha estado ahí, que siempre me ha acompañado, que las personas lo han reconocido, que yo lo he reconocido, pero que al ponerle nombre y apellidos y darte cuenta de que es una neurodivergencia, de que es algo de tu sistema neuronal, de cómo procesas la información, es bestial el cambio. Cambia mucho la película y me hace, vamos, me veo muy reflejada porque, bueno, tú sabes que yo también emprendo, ¿no? Estamos metidos en este fango que a veces es maravilloso y te salen unas flores fantásticas del fango, pero a veces cuando estás en ese fango tú dices, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Y es verdad que al final yo creo que casi todos los que estamos aquí construyendo proyectos los construimos como tú dices, ¿no? Como desde nuestra propia vivencia, ¿no? Te van llegando cosas, te van ocurriendo historias y al final tú vas integrando y la mayoría de las veces lo que nos sale, o por lo menos a mí, lo que le ha sentido muchas veces, incluso historias duras, ¿no? Dolorosas y momentos complicados, es poder compartir, ¿no? Poder compartir eso que hemos aprendido y, bueno, pues a través de este caso, ¿no? Tu proyecto y, bueno, yo el mío y otras muchas personas que comparten y, bueno, y al final pues que le pueda ayudar a otras personas, ¿no? Y que pueda servir esto como eso, pues como algo que impulse, ¿no? Es como, bueno, yo vengo de aquí, uno todo esto y ahora te lo entrego. Así que muchas gracias, Victoria, porque yo creo que, vamos, a mí por lo menos me viene genial. Yo estoy ahora en un momento en el que la gestión del tiempo, la productividad, todo este tema me toca mucho la fibra. Es como un tema a mí que me está tocando. Entonces, bueno, antes de seguir, me gustaría que hablásemos, bueno, que nos dijeses un poco qué es para ti la productividad. Porque yo he estado buscando en la RAE, digo, además os sido justo antes de sentarme, digo, voy a buscar qué pone la RAE. Capacidad de ser productivo, ¿vale? Y ahora dice, bueno, y digo, bueno, ¿y qué es ser productivo? Dice generar beneficios, frutos o resultados. Sentirte lo pongo yo, pero pone como sinónimo, ¿no? Útil, provechoso, una persona que rinde con rendimiento, ¿no? Ahí lo dejo. A ver qué nos cuentas tú. Bueno, yo es que tengo, además, todo este cambio también me ha hecho salir del armario de mi visión holística de todo el tema de la productividad, de la gestión digital, del uso de la informática a favor de los negocios y demás. Entonces, claro, y además a mí siempre me ha gustado llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, has hecho bien en buscar eso porque, porque en realidad la productividad es un dato cuantitativo, es decir, coger dos factores, relacionarlos y decir, pues, cuánto tiempo empleo en hacer algo, cuántos recursos empleo en hacer algo. Es algo cuantitativo, ¿no? Entonces, que se le ha puesto una lupa en los últimos años en cuanto a la rentabilidad de los negocios. Sí, pero es que para mí la productividad implica muchísimo más, porque siempre miramos la productividad o lo primero que se nos viene a la cabeza es tiempo y rentabilidad. Tiempo, esa gestión del tiempo. De hecho, en la temática y lo que atrae de mí a las personas es productividad y gestión del tiempo. Sí, pero es que la productividad, al hacer ese cálculo, está hablando también de recursos. Entonces, para mí, la productividad va más allá del tiempo. Es un factor muy importante, pero el tiempo es un factor más dentro de otros tantos recursos. Para mí la productividad también es el que esos recursos invisibles se cuiden, porque a largo plazo es como cuidas la productividad. Los recursos invisibles de los que nadie habla es la energía. Justo te iba a hablar de eso. La salud, claro, la salud física, el bienestar emocional del que hablaba antes, la satisfacción. ¿Por qué? Porque eso a largo plazo es productividad. Entonces, la productividad hoy en día se mira a corto plazo. ¿Cuánto tiempo empleo? Y además poniendo el foco en el tiempo. Y para mí es mucho más, porque después cuando miras, y además me he dado cuenta al desprenderme de ese ruido que hay hoy en día en las redes y volver a mi esencia.
y volver a darme cuenta de lo que yo he conseguido a lo largo de los años, que no todo ha sido productivo en cuanto a tiempo, ha sido productivo en cuanto a otros recursos que para mí son importantes y por eso mantengo ese equilibrio. Es súper interesante lo que dices porque cuando yo leí el concepto de productividad, yo decía, vale, aquí no, porque en principio no te habla o sea, cuando lo pasas a conceptos de, digamos, de empresa o de económicos, es cuando te compara, ¿no?, con los recursos que utilizas. Pero en realidad yo digo, vamos a ver, en realidad la productividad, o sea, producir algo o crear un fruto no tendría por qué ver con el tiempo y con los recursos, pero bueno, al final lo medimos, ¿no? Es como, venga, como tú Sí. dices, en vez de cualitativamente, lo hablamos de ello cuantitativamente. Pero claro, tenemos a veces variables en cuenta, que son las que se ven a simple vista, como tú dices, pero muchas otras variables, ese coste a lo mejor físico que a mí me está generando, ese coste energético, porque al final para mí el tiempo, más que el tiempo en sí es energía, yo lo transformo mucho en energía, porque hay cosas que me ocupan poco tiempo y me dan mucha energía y cosas que me ocupan mucho tiempo y me quitan mucha energía. Quiero decir que a veces no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de eso, pues de cómo eso me suma o me resta, ¿no? Y cómo me está dando fuerza o quitando fuerza. Entonces, claro, todas estas variables invisibles, si tú empiezas a tenerlas en cuenta, cambia mucho la película. Porque Claro. además yo observo, por lo menos en mí misma, que fíjate que no hemos hablado hablando de emociones, que no solo es, o sea, que muchas veces el concepto de productividad es una sensación. Es como, ¿me siento productiva o no me siento productiva? Y muchas veces ni me paro a valorar, como tú dices, objetivamente todos estos parámetros, sino que simplemente tengo una creencia y pues no soy productiva, sí soy productiva. Y claro, me comparo a lo mejor con un ideal de productividad que está en mi mente y a lo mejor no me siento productiva nunca en la vida. Claro. ¿Y en qué eres productiva? Porque yo soy muy productiva en calma. Claro, claro, totalmente. Yo soy Bienestar, calmada, productiva en bienestar. exactamente, soy calmada e irradio calma. Y eso no está bien visto Es verdad. en Además, los entornos laborales. claro, es curioso porque yo he trabajado con muchos clientes que, hablando de este tema, de tema productividad, es una cosa bastante frecuente, porque además solemos ser muy exigentes, nos ponemos listones muy altos, es como que siempre queremos ir a más, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, claro, estar haciendo, entre comillas, nada, o estar haciendo una actividad que me está generando disfrute, que también es un fruto, ¿no? Es un rendimiento, eso no es ser productivo. Productivo es algo como, ¿no? Generar algo Sí, económico o algo que te dé sí. algo Que se material. palpe, que se Eso palpe, es, eso es, que eso se es. palpe. Por eso yo decía lo de la productividad a largo plazo, porque cuando hacemos, yo por ejemplo he cambiado en el último año y medio, mis horarios de trabajo, mirando mi productividad y haciendo una parada muy larga entre dos sesiones a lo mejor de trabajo de 3, 4 horas como mucho. Ujú, Esa parada me recarga, el salir, el dar un paseo, el no hacer nada. ujú, Me permite que esas 6, 7 horas o menos, porque normalmente trabajo menos de 6, 7 horas, sean mucho, o sea, yo trabaje de forma más ágil y de forma más eficiente. Otro concepto, la eficiencia. La eficiencia. ¿Qué es eso de la Yo eficiencia? pienso, Cuéntanos, cuéntanos. claro, es que es muy, muy importante porque mira, ahí está la clave de todo y no todo, o por lo menos para mi punto de vista o lo que yo propongo, ¿no? Para mí la eficiencia es utilizar los recursos de forma óptima. Ujú, ¿Qué ocurre? Que vivimos en una rueda de ratón y queremos productividad, pero no nos paramos a utilizar los recursos que tenemos de forma eficiente y óptima. mm. Bueno, yo siempre digo, yo me meto en la frase, pero a modo solidario, porque yo sí que lo hago. No, pero Yo- es cierto que yo creo, pero yo creo que en gran parte, Victoria, porque no nos conocemos. O sea, claro, no conocemos claro, nuestras fortalezas, no conocemos nuestro ritmo, no conocemos nuestras necesidades. Y ahí nos metemos de exactamente. verdad, en encajar en un molde. Mira, yo cuando hablaba con Concha
que también es amiga tuya, tú conoces, ella decía a veces, es verdad, los ritmos, a lo mejor yo tengo que descansar un martes, ¿no? A lo mejor yo me meto a piñón en un proyecto o haciendo algo, construyendo un taller, y oye, y a lo mejor un martes o un miércoles, pero claro, ¿cómo yo me juzgo a mí misma, ¿no? Cuando me paro un martes, o cómo te juzgas a tú a ti misma si descansas 4 o 5 horas en mitad de tu jornada, ¿no? Y además Claro. eso influye una barbaridad, porque de ahí ya vienen los límites que les pongas a tus clientes, a las personas con las que colaboras, el ritmo en el que trabajas, o sea, influye en absolutamente todo. Y también no solo el tema de conocerte a ti mismo, a ti misma, sino la eficiencia en cuanto a utilizar los recursos en lo que yo soy especialista, que son las soluciones tecnológicas y las soluciones colaborativas y demás. Es como que quiero aprender a dividir aunque no sepa multiplicar. Ya. Esa es la frase, es decir, yo quiero esa herramienta que tú me vas a decir cuál es, me vas a recomendar una herramienta, yo la voy a utilizar, voy a aprender a utilizarla, pero no voy a aprender a utilizarla con eficiencia. Ya. Porque eso me lleva mucho tiempo. Claro, claro. Sí, vamos muchas veces a lo rápido, ¿no? Y lo rápido, Claro, como tú decías, a entonces, largo plazo no genera productividad. claro, exactamente. Entonces, digo, es que te está saltando y es muy complicado de hacerlo ver. O sea, y yo caí en ese error, no de hacerlo yo, porque yo ya lo traía de serie, pero en hacer en ayudar a esa transformación a las personas y a las empresas, yo caí en el error de cerrar, en acotar en el tiempo esa transformación. Porque todos me venían con lo mismo, me venían, yo quiero aprender a gestionar mi negocio con herramientas colaborativas, saber delegar, tal, ¿cuánto tiempo me lleva? Y yo intentaba acotarlo en el tiempo y le decía 3 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Un mes, 2 meses, ya no lo hago, ya no caigo en eso, porque esa eficiencia, esa transformación lleva un tiempo y en cada caso es distinto. Y bueno, Victoria, cuéntanos cómo lo has hecho tú, porque yo tengo una curiosidad. O sea, tú has dicho antes, yo hablo en general, pero yo no me meto en ese grupo, ¿no? ¿Cómo has hecho para...? Pues bueno, supongo que primero habrás tenido que pararte a redefinir un poco tu concepto de productividad o no sé cómo lo has hecho, y después has ido, no sé, cuéntanos cómo ha sido ese proceso en tus propias carnes. Pues mira, hay 2 etapas claves en mi negocio. Y aparte he visto también desde esa visión holística, ¿no? Aunque yo no sea especialista en muchas áreas de negocio, pero hay una parte primera, ¿vale? Que fue cuando, que esto no lo cuento en el sobre mí, que esto es algo que... Esto es exclusivo para Supersensible. Sí, casi exclusivo, porque alguna vez lo cuento, hay algo en mis redes y tal, y si tiras muy para atrás lo averiguas. Yo estuve durante muy poco tiempo, mi primer contacto con el emprendimiento digital fue como asistente virtual. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me di cuenta de que yo lo traigo de serie, el hecho de organizarme el trabajo, colocarlo en el día, pero es aterrizando todas esas tareas, que es lo que yo transmito, ¿no? Aterrizando todas esas tareas, viéndolo en un panel, en un calendario, en una lista de tareas, priorizando e intercalando todo eso con muchos factores, como es el por qué lo hago, la motivación, claro, el por qué le hago, la motivación, las personas con las que me comunico, saber poner límites. Es que si no, no eres productivo. Es decir, tú puedes colocarte un calendario, que es lo que le ocurre a la mayoría de personas, ¿no? Es que yo me hago un calendario y no consigo llegar a todo. Entonces, hay que mirar los factores externos. ¿Con quién te comunicas? Incluso la familia, ¿eh? Sí, claro, muchas veces son los primeros Claro, que nos robadores de tiempo, ¿no? Como se dice, exactamente. ladrones de tiempo. Claro, ¿con quién te comunicas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cuánto tardas en hacer las cosas? Montar ese Tetris, ¿vale? Es más complejo de lo que... Entonces, tú me preguntas, ¿tú cómo lo has hecho, Victoria? Pues mira, yo primero dándome cuenta de que había
una falta muy grande en organización y en utilizar las herramientas que hoy en día las tenemos gratuitas de forma colaborativa en los negocios digitales. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, vale, yo como asistente virtual tengo poco que hacer aquí y lo voy a sufrir mucho. Y entonces ya tiré de historia y construí todo lo que he construido, ¿no? Y ese primer cambio fue muy doloroso para mí, que quizás sea por lo que no lo cuento mucho, ¿no? Normal. Gracias por Fue muy compartirlo. doloroso, sí, fue muy doloroso para mí. Entonces, a partir de ahí ya empecé a tomar conciencia de que, vale, todo eso que a mí me viene de serie, le voy a dar forma, le voy a dar nombre y voy a trabajarlo y voy a trabajármelo en mí y después lo transmito. Pero voy a trabajármelo a un nivel de análisis muy minucioso. Entonces, claro, dar la fórmula mágica. O sea, yo lo hago de una forma, pero es que tú necesitarás otra forma. Y otra persona necesita otra forma. Y una empresa que tenga un equipo de 10 personas necesita otra forma. Al final De es un equilibrar proceso, todo eso. claro, individual. Claro. Yo me he frustrado muchísimo con este tema, Victoria, ¿sabes por qué? Porque he comprado los procesos de muchas personas. Es decir, como yo tengo dificultades porque, bueno, independientemente de la alta sensibilidad o de la neurodivergencia, soy una persona que muchas veces es como que tengo una atención un poco dispersa y voy a un sitio, entonces, claro, me construyo cosas, me construyo calendario, me construyo agenda, pero al final, como tú dices, no consigo seguirla o me desinflo, hay mucho dolor ahí, hay mucho dolor, ¿por qué? Porque al haberlo intentado una vez tras otra, cuando tú ya te das cuenta que no te funciona, intentas, ¿no? Venga, ahora con colores, ahora lees una cosa, no, ahora me parece con colores, a veces no sé cuánto, y ahora pasa el tiempo y otra vez estoy en el mismo punto de partida, es como... Entonces ya me he dado cuenta que es lo que tú dices, que al final es un proceso interno de ir tú misma construyendo tu propio sistema. Pero que muchas veces, como tenemos tanta prisa y queremos todo ya, y además eso es como, parece que no es importante, al final lo dejamos, en mi caso, para último lugar. O sea, yo llevo mucho tiempo poniéndome, una vez al mes, ponerme objetivos mensuales. ¿Lo hago? No. Claro. ¿Por qué? No lo sé, pero al final es como, hay otra cosa más importante o más urgente, no le estoy dando el espacio, ¿no? Entonces todo eso habla mucho de cómo yo estoy priorizando, ¿no? Y esto es un ejemplo que pongo y al servicio de los demás, porque creo que nos puede pasar a muchos, ¿no? El intentar establecer un método que te cuenta, pero al final, pues no lo hace. Y dices tú, bueno, ¿y por qué, no? Pues porque quizás no es el tuyo, entonces, ¿no? Exactamente. Entonces yo realmente lo que hago es acompañar a esas personas a que encuentren ese método y después darle forma a las herramientas digitales o utilizar las herramientas digitales para que encuentren ese método. Y después que 100% vaya todo a lo digital, ¿vale? Porque un papel que tú tengas en la mesa no es colaborativo, es tuyo nada más. Eso es muy importante. Entonces, entonces después darle esa forma a las herramientas digitales, pero con un método que sirve para todo el mundo, es decir, con un orden que sirve para todo el mundo, que es darle estructura a tu negocio, a tu empresa, hacer un esquema funcional de cómo funciona tu empresa, pensar en procesos pero no documentarlos, pensar en esos procesos para darle forma a las herramientas. Entonces, haciendo todo ese Tetris, por así decirlo, montando todo ese puzzle y tomando conciencia de los tiempos, utilizando los cronómetros a nuestro favor, ¿vale? Yo estoy cronometrando esta tarea de grabar esto contigo. Yo soy una friki del cronómetro. Muy pero interesante. pero para tomar conciencia, porque yo después hago ese análisis. Yo tomo conciencia y ahí vienen los precios de mis servicios, mis descansos. Cuando me propongo un cambio de año en año, yo qué sé, de la página web, de lo que sea, yo ya sé lo que he tardado el año anterior y lo voy encajando. Eso que dices es muy interesante. Yo he intentado hacerlo, te lo prometo. Yo me di cuenta con el tema económico, dije, bueno, aquí para saber un poco lo que gasto tengo que llevar un registro, ¿no? De cada euro que gasto. Bueno, pues con el tiempo igual, ¿no? Voy a ver cuánto tiempo invierto, voy a llevar un registro, pero que como te digo, que al final, yo creo que porque realmente, soy sincera, porque no le he dado la prioridad en el sitio que quizás hasta ahora
estoy viendo que necesito. ¿Por qué? Porque igual que sé que tengo fortalezas y sé que las tengo, pues una de ellas puede ser, por ejemplo, comunicar, pues porque me pongo aquí y fluye. Pues para mí la organización, la gestión del tiempo, la productividad, todo eso, no es algo que me salga como a ti, natural, ¿no? Sino que es como que yo lo vivo con dificultad. Y claro, por eso para mí es tan interesante en este tema, porque yo veo que hay gente que tiene como una naturalidad con la organización, que se planifica, que se organiza, y otra gente, sin embargo, pues que vamos un poco, oye, que también a veces me paro y digo, bueno, también he tenido resultados. O sea, quiero decir, que al final tengo Claro, es resultados. que Lo que pasa es que has dado ahí, claro, has dado ahí en una clave muy importante y que además las nuevas metodologías que están tan de moda con nombres súper cool en inglés, como como es Scrum, ¿no? Agile, 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 Scrum, Scrum y todo sí. esto, la base está ahí. Es decir, que tú te planifiques bien no significa que tú dibujes un calendario y lo cumplas 100% a rajatabla. La flexibilidad es clave. Entonces, las nuevas metodologías pasan por que, por ejemplo, todo lo que es un sprint en Agile es hacer algo muy focalizado durante un tiempo determinado. Y hay unas reuniones, por ejemplo, en esas metodologías que son 15 minutos todos los días por la mañana. Esos 15 minutos para recolocar el calendario y no pasa nada. Se fluye. Es decir, esa fluidez ha llegado ya a las metodologías de las multinacionales. ¿Por qué los pequeños emprendedores no se dan cuenta de que planificar bien no es poner en el calendario algo grabado en piedra? Planificar Sí. bien es tener unas prioridades muy claras, una estructura muy clara, tener aterrizadas las tareas, darle su espacio a cada cosa, incluido el cuidarse y el autocuidado. Claro, es como en ese Tetris incluir, desde el punto de vista, bueno, por lo menos las paz que necesitamos, todos esos descansos, ¿no? Todos esos reseteos, todo eso, soltar un poco todo ese volumen de información, porque es verdad que a veces también yo siento que podemos ser muy productivas, ¿no? Rendir mucho Sí. en poco tiempo, pero después necesitamos descansar, o sea, no podemos estar a tope todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, medir esa energía, esa rentabilidad, medir todos esos parámetros y construirte un mapita, ¿no? Y propio, una huella que te sirva como de guía y ir también, como tú dices, como se hace en Scrum, ¿no? En el método, ir como reajustando un poco y Claro. según cada momento de vida, pues también pues no es lo mismo, a lo mejor yo no tengo la misma energía en un momento del ciclo, por decirte algo, el ciclo menstrual, que en otro, ¿no? Oye, pues también decir, bueno, pues ya sabiendo esto, pues voy a ver cómo voy adaptando. A mí lo que más me interesa de todo esto es esto que tú dices de priorizar bien y no perder el foco, ¿no? Porque creo que ahí hay una clave, por lo menos en mi caso, ¿no? Y muchas veces cuando hay muchas multitareas, que es algo que a las PAS nos estresa mucho, ¿no? Los muchos focos, ¿no? Por la casa, la comida, no sé cuánto, los niños, el trabajo, el emprendimiento, no sé, es como muchas cosas que hacer y todas son importantes, ¿no? Parece. Pues emplearle a cada cosa su tiempo, es decir, y soltar lo que sobra. También eso es importante. Soltar lo que sobre o ponerlo en tercer, en cuarto lugar, o ya llegará su momento. Incluso lo que nos causa, es que hay cosas que nos causa mucha emoción hacerlas y queremos empezar a hacerlas ya, o yo que sé, un nuevo cliente que nos llega, ¿no? Y decimos, ay, yo ya me causa mucha curiosidad qué quiere de mí. Vale, pero es que hay que darle su tiempo y su espacio. ¿Sabes? Sí, Poner cada cosa. controlar esos impulsos, ¿no? Esos impulsos, Ahí va, tú lo has dicho. esos impulsos Controlar esos emocionales. impulsos. Claro, porque si no vamos saltando de un lado a Sí, otro. sí, eso Y, te lo y compro. aparte, claro, y aparte esas ramificaciones que tendemos a enlazar muchas cosas, unas cosas con otras, y entonces vamos saltando y no. O sea, yo es que trabajo tan focalizada que no entiendo otra forma, pero porque he tomado conciencia, mucha conciencia de esto, que me encantaría estar dedicándole muchísimo tiempo a escribir un libro ahora mismo. Sí, pero no es mi prioridad, ¿vale? Entonces elijo otras cosas. Es un trabajo. Ahí viene la eficiencia, lo que comentaba antes. Es decir,
hay que pararse. Hay que priorizar el priorizar. Mira, una frase que me ha venido ahora de principios de año de mi escuela con un grupo que tengo, que se nos quedó grabada en una charla que tuvimos de priorizar el priorizar. Es decir, lo primero de todo, priorizar, y después ya empezamos a funcionar. Muy interesante esto. Sí, sí, totalmente. Yo te quería preguntar, porque bueno, se nos va acabando el tiempo, a pesar de que estoy súper encantada contigo y hablaría de esto horas. ¿Qué tipo de, o sea, cómo te planificas tú? Tú me has dicho antes, no, pues yo tengo mis prioridades, o sea, ¿tú qué haces? Por la mañana te levantas y ¿qué es lo que haces? No sé, tu día a día. Pues mira, ¿cómo me planifico yo? Yo lo primero tengo aterrizado todo mi negocio en digital, eso va por descontado, ¿no? Entonces tengo muy bien dibujado en una herramienta colaborativa. No me gusta decir marcas porque no quiero sugestionar a nadie a que vaya a una herramienta X porque a mí me funcione. Vale, entiendo. ¿Vale? Sí, pero hay muchas de Entonces, estas. hay muchísimas, muchísimas. Entiendo que será un gestor de tareas, ¿no? O sea, Claro, un gestor de tareas. Yo lo combino con un calendario digital, ¿no? Es un gestor de tareas. Yo tengo ahí aterrizado todos mis procesos y el paso a paso de cada cosa. Entonces, yo la brújula no la pierdo. Eso es primordial para mí. Después, mi cronotipo, ese palabra. cronotipo. Esto no lo he escuchado en la vida, ¿eh? ¿No lo has escuchado en la vida? Cronotipo. Hombre, ¡Wow! cronograma, pero Cronotipo. cronotipo. Bueno, pues mira, el cronotipo es la tendencia natural que tenemos las personas, es muy de energía, por eso me sorprende. O sea, es Ya sé a lo que te la refieres. Ahora sí lo sé. Dime, cuéntame, cuéntame. Ya. Alondra, todo esto, ¿no? La capacidad, o sea, la energía natural, o sea, lo que llevamos nosotros genéticamente, por así decirlo, de que funcionamos con mayor o menor energía dependiendo de el día, la hora Las del horas día del que día. sea. Eso, o sea, como esto que Exactamente se eso. dice, no, yo soy Los más nocturnos, nocturno, yo soy más diurno. Vale, vale. No sabía exactamente, que se llamaba así. exactamente. Qué curioso. Entonces, el cronotipo, estudiar muy bien el cronotipo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo modifico las tareas dependiendo de cómo yo esté de energía. Entonces, todo lo que es más creativo, que requiere más energía mental para mí, de hacer, pues, de hacer procesos, de generar material, de X, yo lo hago por la mañana. Y las tareas más automáticas, pues yo qué sé, limpiar el correo electrónico, la facturación, hacer la conciliación del banco, todas estas cosas que son como más automáticas, las dejo para una hora del día en el que mi energía esté más bajita. Vale. Y después hago muchos descansos, hago más que antes. Y alargo mi jornada. Antes la concentraba toda en solo la mañana, por eso de trabajar jornada intensiva para tener toda la tarde libre, pues me he dado cuenta de que para mí es mucho más gustoso y más disfrutón hacer un buen parón a mediodía y un par de horitas después a la tarde aprovecharlas para otra cosa, con esas tareas que son más ligeras, ¿no? Pero claro, lo que a mí me funciona no le funciona a todo el mundo. Cada cual se tiene que escuchar. Eso te iba a decir, vamos, que esto aquí no hay fórmula secreta, no hay un libro de manual de instrucciones. Como siempre digo, el libro lo tenemos dentro, las instrucciones están dentro y el proceso es ir a buscarlas, ¿no? Ir a buscarlas, practicarlas y ir como en esos procesos de retroalimentación, ¿no? Irlas mejorando poco a poco y adaptándolas también a nuestros procesos vitales. También yo, por ejemplo, ahora, pues que soy madre, ¿no? Yo soy consciente de que yo no me puedo comparar, vamos, no me puedo comparar con nadie, ¿no? Solo me puedo comparar conmigo misma. Como mucho con una persona neurodivergente o sensible. Y ya con una persona que no tiene, pues eso, que no está criando a lo mejor, ¿no? Que tengo algunos compañeros emprendedores, pues que, oye, tienen otras circunstancias de vida y yo he escogido esta, no quiero decir que yo estoy súper, súper contenta, pero es verdad que yo tengo que adaptarte un poco a ese Tetris, al final no pasa solo por yo y mi necesidad de mi profesión, sino por mi familia, bueno, como casi todos, ¿no? Porque le gusta hacer deporte, en fin, cada uno con sus historias. Pero es mirar como ese mapa desde un punto de vista más amplio y holístico, ¿no? Incluyendo, como tú decías, el bienestar, el autocuidado, ¿no? El conocernos también energéticamente, ¿no? Yo ahí siempre
siempre digo, ¿no? Que hay actividades que aunque parezca que, uy, me van a llevar tiempo, ¿no? Hay gente que me dice, no, es que yo no puedo parar, yo qué sé, a meditar 10 minutos, 5 minutos o a pasear, porque no tengo tiempo. Digo, bueno, o no, porque a lo mejor ese ratito que tú estás ahí descansando, disfrutando, lo que sea, después te va a hacer mucho más productivo y al final vas a ahorrar tiempo. Entonces, bueno, todo es muy relativo. Exactamente. Todo es muy Y relativo. sobre todo, ya digo que sin perder el foco también en lo que yo hago, ¿no? El tema de las herramientas. Yo no concibo mi negocio sin tener un sistema de gestión 100% en digital y muy bien sincronizado. Porque yo me olvido de dar cita. Yo, por ejemplo, para quedar contigo hoy no lo he utilizado. ¿Por qué? Porque tú me has invitado a mí. Y yo no te voy a decir, Patri, cógeme cita en mi calendario para cuadrar, ¿no? No me ha importado, ¿eh? Eso, ¿no? pero yo en cuantito que yo cerré esa cita contigo, lo guardé en mi calendario y yo me despreocupo de todas esas personas que me tienen que pedir cita para mentorías, para una primera valoración. Yo me despreocupo completamente porque pongo las herramientas a mi favor. Igual que si me siento a trabajar, sé lo que tengo que hacer porque está ahí. Y no me estoy dándole vueltas a una libreta que he tachado atrás, que no sé dónde tengo y qué iba a hacer ni nada, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sí que siento que hay muchas veces en mí un desgaste energético por intentar muchas veces como retener en la cabeza cosas o tener como no estar del todo organizada, como te veo a ti como súper organizada, pues y eso me lo voy a apuntar y es verdad que al final el tener pues una libreta por un lado, no sé cuánto por otro lado y al final es como que lo tengo todo aquí, pero claro, eso me consume una energía. Porque siento que se me puede olvidar, que no sé qué, entonces, bueno, exactamente. este trabajo... Y en digital, claro, cuidado, ahí te voy a dar otro tip, porque si tiendes a dispersarte en analógico, vas a tender probablemente a dispersarte en digital. Sí, totalmente. Claro, si yo cojo el móvil a veces, yo cojo el móvil y voy a contestarle a no sé quién, y de repente cuando me di cuenta, suelto el móvil y digo, pues yo no iba a contestar. Sí. Sí. Claro, o apuntar las cosas, claro. Yo, por ejemplo, el otro día hablando con un cliente, ¿no? Hablando con un cliente y me decía, no, yo es que cuando estoy contigo en la mentoría, me apunto las cosas en el Google Keep. Y después ya voy al plan de acción y digo, pero qué guirigay me haces ahí. Ábrete el plan de acción y ve directamente al plan de acción. Es decir, centraliza en lo que estemos trabajando, ¿no? Centralizar la información en un solo sitio. Y simplificar también. Y simplificar. Porque muchas veces claro. nosotros mismos hacemos todo muy complejo. Por eso digo que esa dispersión, y esto yo lo llevo viviendo desde siempre. El que es desordenado o desordenado, no me gusta esa palabra, pero bueno, el que es disperso, el que tiende a abrir. abrir y a poner cosas en distintos sitios, en la casa y en el armario y en todo, también lo hace en digital. Y entonces eso, para trabajar uno mismo es horrible, pero para trabajar en equipo es más horrible todavía. Sí. Entonces, ahí... A ver, que yo después es curioso, porque yo después soy muy ordenada para otras cosas, ¿eh? O sea, que es que lo mío es una especie de contraste. Entonces, creo que al final lo que ya hacemos en otros aspectos podemos también utilizarlo para aplicarlo en otros contextos, como cómo lo estoy haciendo aquí. Entonces, todo eso yo me lo voy trayendo y como tú dices, es un proceso. ¿Por qué? Porque yo vengo de trabajar por cuenta ajena, donde ahí había unos procesos muy establecidos. Entonces, ahora tú tienes que crear tu propio proceso. Y eso es un reto, sobre todo cuando hay ciertas implicaciones, muchos factores, por lo menos para mí, a tener en cuenta, ¿no? Como muchos de factores distintos, muchas cosas distintas, muchos proyectos distintos, que no es lo mismo que yo esté en un proyecto que esté en 10. Entonces, bueno, también aprender a decir, bueno, pues este proyecto sí, este no, en fin, todo eso que estábamos hablando. Es que aquí podemos estar hablando, porque hasta un manifiesto que establezca unos límites te ayuda en la productividad. Claro, es como acotar, ¿no? Es como decir, venga, pues claro, y se tiene un manifiesto como una herramienta de marketing, pero igual dándole una vuelta es una herramienta de productividad.
Me la Sí. apunto también eso, Victoria. Hay Bueno, muchísimas cosas. Yo me estaría, encanta, o vamos, sea, desde luego, estaríamos aquí, vamos a tener que hacer un sí. taller, un máster o algo sobre el que es como fascinante, ¿no? Se nos va acabando el tiempo y bueno, me gustaría, por favor, que nos recomendases ese libro que me voy a apuntar yo aquí ahora mismo para comprármelo inmediatamente cuando termine esta entrevista. Oye, Dime. espero no decepcionarte, No, no, porque, seguro que no. porque como yo sabía que era una de las pocas cosas que traía preparada, que me ibas a preguntar por el tema del libro, Sí. yo voy a ser muy honesta y muy transparente en todo esto y porque yo ahora mismo, bueno, mis hábitos de lectura han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora mismo sí que estoy leyendo porque hace muy poquito me tentaron para trabajar por cuenta ajena, que también Me lo comentaste. te lo confesé, y dije, voy a coger este libro que creo que me va a ayudar. Y hay muchos, y por eso voy a decir el nombre que es muy largo, Ujú. porque hay mucho sobre esta temática, sobre el Ikigai. Ah, me encanta. Hay muchísimo sobre esta temática, muchísimas publicaciones, pero te digo el nombre entero, Ikigai descubre el método y la filosofía japoneses para encontrar el sentido de la vida y alcanzar la felicidad, así como la armonía contigo mismo. Y parece ser que es de un autor con seudónimo, ¿no? Que no hay Mm, historia, ¿no? mm. Takagi Miyakano. O sea, tengo Lo aquí el conozco el solitario. libro, no lo he leído, pero lo tengo en mi Bueno, lista pues mira, de lectura. eh, El elemento también es otro que también tengo ahí pendiente. Pues, y el poder de la hora Uy, también, maravilloso también, muy fantástico. Ya chulo. hemos dicho tres, ¿eh? Hemos El dicho Ikigai, tres, el poder casi de la nada. hora y el elemento. Así Pero que, mira, ¿sabes por qué he elegido este? Que aparentemente no tiene mucho que ver con la productividad, con la gestión digital, ni con nada de ujú, esto, sino que es una filosofía japonesa, porque lo estoy leyendo y estoy llegando a un punto que es, no sé si el capítulo 5 o 6, en el que hablan de la importancia del enfoque y del compromiso con ese ikigai, de no soltar ese ikigai, de ser fiel a uno mismo, habla de gestión del tiempo, habla de organización y habla del ikigai y el trabajo en equipo. qué maravilla, pues lo Y toca me está todo, ¿no? encantando Qué porque es guay, como una base muy sólida para que después el resto funcione. muy interesante. Pues Mm. muchísimas gracias, Victoria. Si ya lo tenía en mi lista, yo es que siempre lo digo, me arruino, porque claro, yo además que leo en papel, que en eso todavía no me he pasado al digital, porque es como que no es lo mismo para mí, pues claro, tengo ahí una pila, pero oye, me encanta porque es un libro que me han recomendado mucho y lo tengo ahí pendiente y este verano quizás puede ser buen momento para meterle Mm. mano. A mí me pasa como a ti, que mis hábitos de lectura también los he ido, como estudiamos tanto, por lo menos en mi caso, estudio tanto Claro, al sí. final el tiempo de lectura es como que queda para otro lugar. Pero bueno, me encanta porque voy a ir coleccionando y después cuando tenga un ratito pues los voy cogiendo. Y seguro que nuestros oyentes también están muy contentos Ujú. con esa recomendación. Bueno, cuéntanos, Victoria, ¿dónde podemos encontrarte? Estas personas como yo que necesiten de tu ayuda para gestionar tu Bueno, pues tiempo. mi escaparate principal neurálgico que le estoy dando ahí un meneo bien bueno en este año es mi página web, madurezvirtual.com. A partir de ahí ya se puede llegar pues a todas mis redes sociales que las estoy soltando y bastante. Ujú. Y dentro de poco voy a retomar el podcast que es Evolución Digital desde la alta sensibilidad. Y bueno, y ahí en la página web pues está, tengo mucha letra, mucha Ujú. prosa ahí me pueden conocer más, conocer mis servicios, la comunidad que estoy montando también de Sensible Digital. Y bueno, y a partir de ahí pues pueden pedir un cafetito conmigo, pedir esa cita que nadie se sienta cortado o que sienta pues que me interrumpe o algo, porque para nada. Esa media horita de esa entrevista de valoración, que puede ser un café, que puede ser el que sea, lo puede pedir cualquiera y hablamos porque estoy en ese proceso también de conectar con personas que vibren como yo, que mucha falta me hace y nos Mm. hace falta todo, con lo cual ahí no hay ni compromiso ni nada para conocernos, simplemente pues me pueden pedir esa cita y quedamos media horita y nos vemos y después pues eso por el podcast y demás que pueden llegar a través de la página web.
Bueno, pues yo os invito a que os toméis ese café con ella, porque ya veis que hemos estado aquí hablando, llevamos pues 40 y pocos minutos y mira todo lo que nos ha regalado. Así que muchísimas gracias, Victoria. Bueno, ya sabéis que Nada a yo ti. estoy también en mi página web, patriciafernandez.com, con Y, porque hay muchas Patricias en el mundo y me tuve que poner esa Y ahí, ¿sabes? La tecnología, que es lo que tiene. Y bueno, también en redes sociales y bueno, y en Crisálidas, como os he dicho antes, ¿no? Aquí en Sevilla tenemos nuestra sede física. Y nada, recordaros que, bueno, que estamos en Relax FM, una emisora maravillosa a la que estoy muy agradecida por dejarnos este espacio, que está enfocada al bienestar, que tiene otros programas también increíbles, relajaciones y un montón de contenido muy, muy bueno para el tema bienestar. Y que este episodio, para quien quiera volver a escucharlo, quien quiera compartirlo, pues queda grabado en formato podcast en todas las plataformas, Spotify, iVoox y también en formato YouTube, en formato vídeo, para que lo podáis ver, nos podéis ver estas caritas que tenemos tan hermosas. Y bueno, agradeceros a todos los oyentes, de verdad, de corazón. Antes de decir, me decía Victoria que me había escuchado y yo de verdad que es como que, wow, gracias, ¿no? Gracias por ese tiempo que nos dedicáis, gracias por querer conoceros más, por querer evolucionar, por querer aprender sobre vuestra sensibilidad, porque eso ya es mucho. Y nada, estoy encantada. Muchas gracias, Victoria, de nuevo por estar aquí. A ti, a ti. Y ya solo me queda deciros, como siempre, pues hasta la próxima y un sensible abrazo. Nos vemos pronto. Chao. Chao.